Colosenses 2:9. Amén. Amén, amén. Colosenses 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. Refiriéndose a Jesús, está hablando el verso anterior, ¿verdad? Dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la esencia de Dios, toda la naturaleza de Dios estaba en Cristo. Sí, amén. Eso creyó nuestra hermana Adriana, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo o consigo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados, dice, ¿verdad? Si es que vemos ahí en la persona de Jesús, en la humanidad de Jesús, a un Dios, o al único Dios, pero manifestado en carne. Ese es el que dijo el profeta Isaías, como 500 años, ¿verdad? Más o menos antes de Cristo, la profecía diciendo que un niño nos es nacido, ¿verdad? Y que dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo. Pero el que leímos dijo, he aquí que la Virgen concebirá a su hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es importante que aprendamos, hermano, que Jesús habita totalmente, corporalmente es palpable, física, visible, la plenitud de Dios. Porque de esa manera vamos a, hermano, a entender que Jesús vino a salvarnos, que Dios mismo vino a salvarnos. No hay una confusión, no hay una mentalidad errónea que podamos, hermano, como poder recibir a través del conocimiento de que vemos en Jesús a Dios. Si no lo vemos como Dios, no lo vamos a poder ver verdaderamente como que es el único Dios verdadero. Muchos por eso no lo logran entender. Miran en Jesús a un humano, miran en Jesús un Dios pequeño, pero la Biblia no lo describe así. La Biblia lo describe como el Dios único y como el Todopoderoso. Vamos a leer otra escritura en Isaías 9:6 ahora. Isaías 9:6. Gloria al Señor Jesús. 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mire cómo lo presenta la Escritura, ese ser que había de nacer. Se nos llama como que es un hijo, es un niño que nace, y se nos da como un hijo. ¿Cómo se le llamaba a él? El Hijo de Dios. No el Dios Hijo. Se llamó Hijo de Dios. Y un error para los que dicen Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esas palabras no existen en la Biblia. Son cosas antibíblicas cuando alguien dice Dios Hijo, porque Jesús no era Dios Hijo, Jesús era el Hijo de Dios, pero también es el Dios Todopoderoso. Pero no es Dios Hijo. Es una grande diferencia. ¿Por qué? Porque si usted mira al principio, Jesús, ese niño, tiene principio de días, ¿verdad? Sí, amén. ¿Verdad? Tiene fecha de nacimiento, cuándo nació y cuándo murió también. ¿Sí? Entonces, Él no es Dios Hijo. ¿Sí? Porque ese humano tiene principios y fin de días. Pero Dios, que es Jesús, eso que estaba dentro de ese cuerpo,
Dios no muere, porque Dios es eterno. Dios no tiene ni principios ni fin de día. Pero Dios a lo humano, a esto nacido de mujer, engendrado por Él mismo, le llama hijo. Pero es el cuerpo donde Dios viene y se presenta y se manifiesta a la humanidad. Se da a conocer a la humanidad. ¿Ve? Este texto, por ejemplo, nos declara no tanto su como hijo, nos declara más que nada, hermano, la personalidad que hay en este niño. Lo que es, hermano, por ejemplo, su naturaleza. Dice que este niño será llamado Jesús. admirable, consejero. Dios fuerte. ¿Dios qué? Fuerte. Dios fuerte. Padre eterno y príncipe de paz. Para los testigos de Jehová este texto, hermano, no les gusta. Porque ellos dicen, no, Jesús no es el Padre eterno, ni Jesús no es el Dios fuerte. Jehová. ¿Ven? Sin embargo, esta escritura delata claramente que antes que naciera este niño, se le da a él este atributo, que él es Dios con nosotros, que es el Todopoderoso, que es el Padre eterno, que es el admirable, que es consejero y que es el príncipe de paz. Amén. Fíjese, antes de que naciera, las profecías ya estaban dichas para él. Sin embargo, pareciera que mucha gente hoy en día no logra entenderlo. Por eso es necesario ser edificado sobre el fundamento de ¿quién? De apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que vivieron en la antigüedad antes de Cristo, que profetizaban por el Señor, hablaban inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los que vivieron con el Señor, anduvieron con el Señor y escribieron lo que vieron y oyeron. Sí, amén. ¿Sí? No solamente sacaban referencias de las escrituras que ellos ya conocían, ellos citaban a los profetas también para concordar con lo que habían mirado y con lo que habían palpado en Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que la doctrina tanto de los apóstoles como los profetas es una concordancia. No hay ninguna controversia, no hay algo equivocado, erróneo, al contrario, es algo que está unido. ¿Por qué? Porque el inspirado es uno, el escritor es Dios. Sí, amén. Pues no hay error de equivocación. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, voy a usar unas escrituras para ver acerca de este niño que nos es nacido. Si alguien puede ir a Marcos 1:22 y otro a Mateo 7:28, 1 y 1, rápidamente, y lo vamos a leer. Mateo 7:28. ¿Quién lo tiene? 1:22. Y el otro a Marcos. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. ¿Era admirable o no era admirable? Sí, amén. Dice que se admiraban de su doctrina cuando oían hablar a Jesús, incluso desde que eran niños. ¿Se recuerdan? Cuando se perdió, cuando ellos habían ido a adorar a Jerusalén, dice que María y José se regresaron y entre la multitud ellos no se dieron cuenta que Jesús ya no venía con ellos, era un niño, tal vez como de 12 años, dicen algo así. Y cuando se regresaron a buscarlo, lo encontraron en el templo, hablando con los estudiados, con los sacerdotes y con los escribas. Sí, amén. Y cuando lo oían hablar, dice, este niño, ¿de dónde tiene esa sabiduría? ¿De dónde le sale esta sabiduría? Era un niño. Y ahora acá, cuando ya está grande, predicando, lo oían hablar la multitud. Y dice que se quedaban admirados de su doctrina, o sea, de sus palabras, de lo que él hablaba, de lo que él, hermano, cada vez que hablaba, pasaba algo cuando él hablaba. Estaban admirados de lo que él hablaba. Mucha gente iba porque le oían hablar, hasta querían que hiciera un milagro. ¿Se recuerda de Pilato cuando le dijo, no vas a hacer un milagro aquí delante de mí? Porque había oído rumores de que la gente lo tenían en grande estima, muy admirado por lo que él hablaba. Amén. ¿Sí? Hasta hoy en día Jesús nos sigue admirando a nosotros. Sí, amén. Todavía nos sigue impactando. Amén. Todavía la admiramos. Amén. Todavía sus palabras, hermano, nos hacen como vibrar a veces, que nos estremece sus palabras. Es admirado como él habla. ¿Ves? Como esta referencia le da a él ese enfoque que es admirable. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere leer otra cita o ya no? ¿Quién lo encontró? Mateo
7:28. Si no, vamos a la otra, dice de lo mismo. Sí, si no, vamos entonces a otra escritura que está en Juan 8:11 para hablar de quién es consejero. Consejero. Juan 8:11, ¿alguien lo tiene? Léalo, hermana, por favor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Gloria al Señor Jesús. Ni yo, ¿cómo dice que? Pero ellos, el 10,